está el caso de una ofensa gravísima a Dios y una ofensa gravísima al prójimo, el tráfico de personas. Manuel, ¿cuáles son los pecados especiales? Bueno, los pecados especiales no necesariamente son graves o mortales y se agrupan en 4, ¿sí? Uno es los pecados internos, que es la complacencia morbosa, es decir, complacerse de cosas malas internamente, de algo que va a pasar, que está pasando o que ha pasado, que ha sucedido, ¿sí? Estar con el morbo ahí, por ejemplo, de una venganza, de una situación que le haya ido mal al prójimo, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego vienen, en segundo lugar, tenemos los pecados capitales, que tampoco necesariamente son mortales o graves, pero que son cabeza de otros pecados. Estos pecados son muchísimos, pero se agrupan en 7 pecados capitales, que son los que se consideran más. El más importante de estos es la soberbia o vanagloria, que es la cabeza de todos los demás pecados que hay. Pero además de la soberbia, pues tenemos la lujuria, tenemos la gula, tenemos la envidia, tenemos la ira, ¿sí? Todos estos pecados que son la asidia es la pereza para cosas espirituales. Todos estos pecados son pecados capitales porque aunque no sean, por ejemplo, la ira, no siempre es un pecado grave, pero puede producir otros pecados como por ejemplo un homicidio, que eso sí puede ser grave. Luego vienen los pecados que claman al cielo, y estos pecados que claman al cielo son los que tienen que ver con la cuestión social y siempre exigen una pena pública, o sea, un castigo ejemplar. Y son, por ejemplo, este pecado que tú decías de la trata de personas, los pecados que van contra los huérfanos, contra las viudas, contra los niños, ¿sí? Contra los ancianos, gente que maltrata a la gente pobre y sobre todo no pagar los salarios justos o retenerlos también, retener el salario de un trabajador. Estos pecados se llaman que claman al cielo porque tienen que ver con la cuestión social. Y por último, en este grupo tenemos, en estos 4, tenemos a los pecados contra el Espíritu Santo. Estos pecados son gravísimos, excepto, acuérdense, si no están perfectamente realizado el acto humano por falta de advertencia o de consentimiento, que a veces sucede, o porque admita parvedad en la materia también a veces lo que se está haciendo. Pero en estos pecados, especialmente, casi es muy difícil que se hagan veniales, porque son pecados, por ejemplo, el odio contra Dios, la blasfemia, la herejía, los pecados contra la verdad, los pecados de hacer ver la religión católica como algo que es imposible, como algo que es falso, como es algo muy difícil. Esos son pecados contra el Espíritu Santo. Estos pecados, el pecado del demonio, que es la envidia del bien ajeno, pero del bien espiritual ajeno, es decir, no querer que el otro se salve, y sobre todo la impenitencia deliberada, es decir, no querer arrepentirse del pecado, decir, yo aunque me muera y cuando me esté muriendo que no me traigan al sacerdote, ¿sí? Y qué bueno que hice esto, y si pudiera lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. Pues este pecado es el único que no se perdona, y por eso dicen que los del Espíritu Santo, los que van, no se perdonan ni en esta ni en otra vida. Todos tienen perdón, absolutamente todos. Pero si uno no quiere ser perdonado, el hombre es el que rechaza a Dios en este pecado, ¿sí? En el de la impenitencia deliberada. Entonces, incluso la blasfemia, la herejía y los otros, si el pecador se arrepiente y es humilde, puede alcanzar la reconciliación y quedar, aunque esté rojo como la grana, quedar blanco como la nieve, ¿sí? Siempre es muy grato que estés con nosotros. El tiempo se pasa rapidísimo contigo, Manuel. Te tengo que agradecer mucho. Quiero concluir con algo. En 10 segundos. Una conclusión pequeña. Que hay que tener paciencia y humildad y confiar en la misericordia de Dios, pero esforzarnos también por prepararnos mejor, por formar mejor nuestra conciencia para vivir de cara a Dios. El tema de pecado no es un tema de miedo, ¿sí? Sino al contrario, de alegría y de paz, ¿sí? No es una amenaza, sino simplemente saber cuál es el camino para podernos realizar y ser felices. Mi querido Manuel, de nuevo mil gracias. No, gracias a ti y a todos ustedes. A usted que nos ve y nos escucha, le doy a conocer que estoy haciendo todo lo posible porque otra vez el Pulso de la Fe tenga 1 hora de duración, pues se redujo a 45 minutos y siempre pues con estos temas quisiéramos contar con más tiempo. Muchas gracias, Manuel. Sí. Vamos ahora hasta Roma para ver
audiencia la crónica, el resumen de la audiencia que presidió su santidad y qué es lo que nos entregó como catequesis en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, deseo hablarles de la experiencia contemplativa y de la fuerza en la plegaria a la que hace referencia San Pablo para legitimar su condición de apóstol del Evangelio. Él no presume de sus trabajos o esfuerzos, sino de la acción de Dios en él. Antes de anunciar a Cristo, ha vivido en silencio y contemplación. Su mística no se funda solo en los eventos excepcionales que ha tenido, sino también en lo cotidiano y la intensa relación con el Señor. Contemplar al Señor es fascinante, porque Él nos atrae y cautiva el corazón, experimentando paz, belleza, amor, pero es a su vez tremendo, porque se evidencia la debilidad humana, las incapacidades, la dificultad de vencer el mal. En el mundo en que se corre el riesgo de confiar solamente en la eficacia y la fuerza de los medios humanos, estamos llamados a descubrir y dar testimonio del valor de la plegaria. En la oración se dan momentos de especial intensidad en los que se experimenta vivamente la presencia del Señor, pero es necesaria la constancia y la fidelidad, sobre todo en las situaciones de aridez, de dificultad, de sufrimiento. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos de España, México, Puerto Rico, Venezuela y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dedicar más tiempo a la oración para que nuestra vida sea transformada y animada por la fuerza concreta del amor de Dios y así afrontar cada adversidad, convencidos que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Muchas gracias. Con esto terminamos, nos vamos. Agradezco mucho que haya estado con nosotros y le dejo con lo mejor que puedo dejarle, la bendición apostólica válida por televisión para quien de corazón la quiere recibir. Feliz domingo, muchas gracias, le espero la próxima semana. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.